va a exponer? Eh, yo, Garay Matías, y después vas a Bueno, continuar Orselier. Claro, bien, después continúo yo, Orcelía Rodrigo. perfecto. Bueno, empezamos, no sé si ya están. Sí, 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 ya estamos 20 listo. sobre 22, así que sí, podemos ir empezando. Bueno, entonces nosotros somos el grupo 3, vamos a empezar con la exposición del trabajo de procesamiento digital de imágenes. Bueno, para comenzar, como el tema es el procesamiento de imágenes digitales o procesamiento digital de imágenes, nos gustaría definir qué son las imágenes digitales. Bueno, una imagen digital se puede definir como un conjunto de puntos de colores que ordenados, un conjunto finito de puntos de colores que ordenados de forma tal que forman una matriz de información que es justamente la imagen. Estos puntos de colores se llaman píxeles y bueno, un píxel es la menor unidad homogénea de color que forma parte de una imagen. Las imágenes, para hacer el análisis sobre imágenes o procesamientos de imágenes, algo muy importante es la calidad de las imágenes. Y esto viene estrechamente relacionado con los píxeles. Entonces, como le digo, la calidad de una imagen está estrechamente relacionada con ciertos factores de los píxeles. Uno es la cantidad de píxeles, o lo que se le llama resolución, y otro es la intensidad o los niveles de un color que puede adquirir un píxel. Ahora a continuación voy a mostrar un ejemplo que por ahí va a hacer entender mejor este punto. Bueno, ahí está. Como digo, la resolución es la cantidad de píxeles de una imagen y bueno, como se puede ver en este dibujo, eh, justamente la cantidad de píxeles nos da mejor definición y mejor resolución, por lo tanto mayor calidad de la imagen y, y nos permite hacer un análisis o un procesamiento de esta imagen mucho mejor. Es decir, si vemos esta que solo está compuesta por 4 píxeles, no se entiende nada, esta de 9 tampoco, 36 tampoco, y ya con esta un poco mejor podemos algo apreciar, pero sigue sin entenderse. Entonces, bueno, la cantidad de píxeles de una imagen es muy importante también para el estudio de las imágenes. Y bueno, el otro factor que yo decía eran las intensidades de color o los niveles, que bueno, lo vamos a representar con este ejemplo, en donde vamos a tomar el color gris, y como se puede ver en esta barra, vamos a suponer que el píxel puede tomar 256 niveles de gris. Podríamos considerar que el color gris, el original, por así decirlo, está ubicado en el centro de esta barra, y para una intensidad más clara, más acercándonos al blanco, tenemos una gran gama de variaciones del gris, y lo mismo acercándonos hacia el negro. Tenemos otra gran gama. Y bueno, y esta es la imagen que podemos formar, por ejemplo, con estos niveles de gris. Si nosotros disminuimos la cantidad de tonos o de niveles de intensidad que puede tomar el píxel, vamos a empezar a tener, ahí está, menor calidad de la imagen. Por ejemplo, acá con 32 niveles de gris, 16 niveles de gris, ya se empiezan a notar ciertos aros o anillos en el dibujo, en la imagen. Ya, a ver, ahí está. Ya con 8 niveles ya se empieza a medio que ver fea la imagen, ya se empieza a entender poco. Con 4 niveles de gris prácticamente no se entiende la imagen, y bueno, por último con 2 niveles ya no podemos asociarla con la imagen original que teníamos. Entonces, bueno, por medio de esto es que demostramos que también la cantidad de niveles o intensidades de un color que puede tomar un píxel influye directamente en la calidad de una imagen. Entonces, con estos conceptos, más o menos podemos definir qué es el procesamiento digital de imágenes o el procesamiento de imágenes digitales. Y bueno, el procesamiento digital de imágenes consiste principalmente en aplicar ciertas técnicas o procedimientos sobre las imágenes digitales a fin de o mejorar su calidad, variando por ahí los parámetros presentados anteriormente por algún software o algo, o bien hacer un análisis o un estudio sobre la imagen y bueno, obtener información.
Entonces, bueno, con estos conceptos podemos desarrollar los primeros ejercicios que se nos planteaban. El primero de ellos era por medio de elegir una imagen y con esa encontrar el factor de medida entre píxel y unidad de metro, en este caso, de longitud. Y bueno, para este ejercicio elegimos una foto del obelisco. Bueno, cargamos la imagen, nosotros la cargamos en Paint, que bueno, dibujando una línea recta nos permitía saber la cantidad de píxeles que ocupaba el obelisco en esta imagen. Como se puede apreciar acá, vimos que ocupaba 576 píxeles, y buscamos en internet cuánto mide realmente el obelisco, y vimos que medía 67,5 metros. Por lo tanto, pudimos ahí hacer la relación entre píxel y metro, el factor, y bueno, como se puede apreciar, son 8,53 píxeles por metro, o también podemos expresarlos como 0,12 metros por píxel. Es decir, podemos decir que cada píxel representa 0,12 metros o 12 centímetros. Para la segunda actividad, nosotros decidimos buscamos este viaducto, en realidad no es un puente, que es el viaducto del AVE, ubicado sobre el río Ula, en Vedra, España. Decidimos utilizar esta imagen debido a que, para saltearnos el problema que presentó el grupo anterior, de tener imágenes en perspectiva y demás, porque la foto de los puentes que buscamos, todos estaban de perspectiva, sacados de un costado, y ninguno de una forma media bien horizontal, no sé cómo expresarlo. Entonces, bueno, encontramos esta imagen que es un viaducto, y con esta realizamos esta parte. Bueno, como se pedía en el TP, medimos la distancia, la distancia del puente con Google Maps, de esta forma. Ahí, bueno, determinamos que eran 443,5 metros lo que medía. De esta forma, como hicimos en el anterior, sacamos el factor, sacamos el factor de longitud con píxel. Bueno, lo mismo, cargamos la imagen en Paint, determinamos la cantidad de píxeles que ocupaba esa sección del viaducto, vimos que ocupaba 2700 píxeles, y eran 443,5 metros, que fue lo que medimos con Google Maps. Bueno, obteniendo la relación de longitud píxel, que está acá abajo, no sé si se llegará a ver, pero dice 0,164 metros sobre píxel, pudimos realizar otras mediciones, como bueno, son la separación entre estos pilares y demás, pudimos ir sacando otras mediciones. Acá lo importante es aclarar que, bueno, las mediciones las realizamos sobre el plano de referencia que nosotros tomamos, es decir, sobre el puente fueron realizadas las mediciones, porque una medición realizada sobre, por ejemplo, alguna de las casas que se encuentra acá, sería errónea debido a que nuestro punto de referencia o nuestro marco de referencia de medida se encuentra más alejado, o en la imagen podemos decir a más profundidad. Entonces nos daría medidas erróneas. Por lo tanto, las mediciones que realizamos, que se pedía que se realicen otras mediciones, fue con respecto al mismo plano de referencia. Entonces, después, contactando con un informe que encontramos sobre este viaducto, pudimos determinar que, bueno, las mediciones por este factor de longitud píxel que nosotros realizamos fueron bastante acertadas. La distancia entre estos dos pilares nosotros nos dio que era 53,2 metros. Según este informe, tiene que ser 52 metros. Estuvimos bastante cerca. Y bueno, ya con este estuvimos muy cerca. Nos dio que eran 36,4 metros, y acá nos figura que tendrían que ser 36,5. Bueno, esto obviamente son por ahí errores de medición, tanto puede ser errores cuando medimos en Google Maps, como acá cuando medimos la cantidad de píxeles y demás. Pero bueno, pudimos ver que estamos bastante cerca. Con respecto a estas dos mediciones que están acá, bueno, no podemos contrastarla porque no figuran en este gráfico. Bueno, ahora va a continuar Rodrigo con
la segunda parte y las últimas actividades que se nos presentaron. Bueno, ¿alguien me confirme si se me escucha bien? Sí, se escucha, se escucha. Bueno, Se perfecto. escucha bien. Entonces, gracias. Yo voy a hablar del ejercicio 4, pero bueno, antes voy a dar, siguiendo esta misma línea, una teoría introductoria para después sí, ir directamente al ejercicio. Bueno, primero, para esto, en temas de color, en el procesamiento digital y en todos los sistemas digitales informáticos, lo que tenemos que definir es un modelo de color, que es un modelo matemático para definir los colores a través de una forma numérica. Generalmente se utilizan 3 o 4 parámetros, como si fuera el RGB, son 3 parámetros, que por ahí el RGB es el más conocido, y después está, por ejemplo, como verán ahí, el CMYK, que es el que generalmente se usa en las impresoras. Ambos, esos dos son de síntesis aditiva. Bueno, y nosotros ahora vamos a profundizar un poquito más en los modelos de color y vamos a definir un poco el modelo de RGB, el HCB y el IUV, que son algunos de interés para lo que vamos a hablar más adelante. ¿Pasa si querés, Mati? Bueno, acá damos una breve descripción de cada uno de los modelos, más que todo por ahí de sus bondades, por así decirlo. Bueno, primero el HCB, que se lo define, como dice ahí, un modelo natural, porque está definido, sus parámetros se definen teniendo en cuenta la percepción del ojo humano. El modelo IUV, que está en la otra diapositiva, pero no importa, ya lo adelanto porque es una mínima introducción, también tiene esta característica que tiene en cuenta la percepción humana, y eso hace que se adapte muy bien a por ahí cambios en la luminosidad. Eso después lo vamos a incursionar un poco más. Y bueno, el modelo de RGB, por ahí el más conocido, bueno, también la gente que andamos con el tema de las compus y eso, porque es el que se usa en el tema de los monitores, en las pantallas, suele ser por ahí la mayor utilidad, y en muchos software también como Photoshop y eso, software informático, suelen usar el modelo RGB porque es bastante simple en términos numéricos. Se puede definir, depende de la utilización, puede tener una profundidad de color mayor o menor. Esto es parecido a lo que explicaba Matías, como hoy con los 256 niveles de color, acá tendríamos 256 niveles, por ejemplo, en una resolución de 1 byte, tendríamos 256 niveles por cada componente, por la componente de roja, por la componente de azul y por la componente de verde. Si querés pasar, Matías, sigo con el modelo RGB. Bueno, el modelo RGB es de síntesis aditiva. Esto quiere decir básicamente que los colores se forman sumando las 3 componentes. Un valor elevado de una componente va a provocar que esa componente esté en mayor proporción, y un valor menor, o sea, más cerca del 0, va a implicar que no tenga tanta implicancia en la mezcla final, digamos. Bueno, ahí se puede ver, esa es una vista ampliada de una pantalla, de los LED de una pantalla. Y bueno, lo que por ahí sucede con el RGB, que por ahí el HCB lo viene a mejorar, es que por ahí el RGB es un poco difícil de imaginar para los humanos. Por ahí uno ve 3 coordenadas, o sea, 3 pares de números, 3 pares no, perdón, 3 números que vienen a ser R, G y B, y es difícil imaginarse de esa combinación qué color sale. Entonces, ahora sí pasan, Mati, si querés. El HCB en ese sentido es un poco más intuitivo, por así decirlo, y está bueno para aplicaciones que necesitan intervención humana, porque es más fácil tanto identificar un color expresado en HCB como definir un color si uno tiene que definirlo. Esto porque se define en
tres coordenadas que son matiz o también tono. El H es bueno porque están todos definidos en inglés, digamos. Después saturación y valor. Matiz o tono. Físicamente el tono es la longitud de onda predominante que un objeto refleja, digamos. Entonces, dicho más coloquialmente, sería como el color principal de un objeto. Y por ahí la saturación y el valor son los que nos dan la distinta gama de ese color. Ahí, como pueden ver en esa imagen que se ve el cono, el tono sería como un círculo que nos da como los distintos colores base, por así decirlo, como si fuera rojo o verde, y entre la saturación y el valor sería entre por ejemplo, un rojo pálido o un rojo más vivo, por ejemplo. ¿Pasás si querés, Mati? Bueno, por último, el modelo IUV, que por ahí puede sonar como el más raro, pero créanme que todos alguna vez tuvimos contacto más de una vez con este modelo, porque, como dice ahí en la diapositiva, es el que se usa para sistemas de televisión, PAL y NTSC. O sea que todos en algún momento pudimos ver tele gracias a este modelo, tele a color. Y por ahí es un poco más raro de definir porque usa, no raro, sino distinto. Usa una componente que tiene que ver con la luminancia, que es I, y U y V tiene que ver con la crominancia. Crominancia es color, digamos, dicho más coloquialmente. Como se puede ver ahí en los cubos, U y V podríamos definirlo como si fueran X y Y. Sí, X y Y, y bueno, acá queda medio raro, pero I sería Z, y nos da la luminancia, digamos. Entonces, el primer cubo, o sea, el cubo de la izquierda, Y sería 0 ahí, el lado oscuro podría llamarse. Y del otro lado, que es, bueno, el cubo se da vuelta, sería en Y igual a 1, está el lado claro del cubo, digamos. Y la bondad del IUV es que, como nombré antes, que se adapta muy bien a cambios en la iluminación. Bueno, ahora sí, pasamos a ti. Ahora sí vamos al ejercicio en sí. Bueno, el ejercicio decía, selecciona una imagen en la que aparezca diferentes colores y niveles de intensidad de luz. Realiza una búsqueda de software que le permita seleccionar intensidad y espacio de color. Bien, acá tuvimos por ahí un poco de problema en encontrar un software que nos sirva para las dos cosas que nos pedían, porque lo bueno de este software que usamos nosotros, que es Versoft Image Measurement, perdón por el inglés, pero bueno, es lo que hay. Lo bueno que tiene es que por ahí nos arroja valores en dos modelos de color, que son RGB y HCB, pero no nos da intensidad de luz en lúmenes como... No, perdón, a los compañeros en anterior me parece que le daba en nanómetros, o sea, la longitud de onda, sino que acá nos da la intensidad que nos da a nosotros es... Nos daba en lúmenes la intensidad. Ah, bueno, disculpa, Y no en me lúmenes. queda la posición en la imagen. Está bien, entonces en lúmenes, disculpa. Entonces, nosotros la intensidad lo que nos da es en realidad un promedio entre RGB. O sea que no, en realidad no es la intensidad de luz. Queríamos hacer esa aclaración por la duda porque bueno, porque no es la intensidad de la luz en sí. Entonces, bueno, si querés pasar, nosotros analizamos dos imágenes. Por ahí no pudimos cumplir tanto con la consigna que decía que busquemos una foto donde haya muchos colores, porque conseguimos solo la demo del programa y no te deja cargar imágenes, sino que te trae unas imágenes precargadas, y bueno, eran las imágenes que tenía. Por eso hicimos dos, como para que haya otro ejemplo también. Bueno, usamos una herramienta que se llama Pixel Profile, que lo que hace es que sobre la recta que ven ahí marcada sobre la hoja, nos genera un gráfico y un archivo CSV, que lo que hace es, sobre esa recta va analizando píxel por píxel y nos da datos de modelo RGB, los valores en RGB, los modelos en HCB y este valor de intensidad, como les comentaba, que es un promedio de los valores de RG y B. Bueno, ese es el gráfico, como se puede ver ahí. Por ahí, así viéndolo rápido, es medio difícil de leer, pero es como que hay mucha información comprimida. Y arriba ahí del gráfico se puede ver cuál es la línea de píxeles que se está analizando, digamos.
Bueno, también nos genera un archivo CSV que se puede importar a Excel, donde toda esta información se puede ver un poco más organizada, digamos, con coordenada XY, y bueno, estos mismos parámetros, RGB, HCB y intensidad. Bueno, después analizamos otra imagen que bueno, lo que nos da es bastante similar, solo que, bueno, acá tenemos incluso más información todavía porque es una imagen de mayor tamaño, mayor cantidad de píxeles. Entonces vamos a tener más información incluso. Bueno, no voy a cansarlo porque es más o menos lo mismo que la otra imagen, sino que en la imagen de la hoja teníamos alrededor de 300 datos, más o menos, y con esta del choclo teníamos 900 y pico de datos. Eso es por la cantidad de píxeles que tiene la imagen de ancho en este caso. Ahora si querés pasar. Y bueno, esto lo pusimos como un anexo para por ahí destacar un poco la importancia de los modelos de color, que por ahí a veces uno escucha, digamos, RGB o ve las otras variantes y por ahí no se le da la importancia que tienen las distintas variantes y de que por algo existen distintos modelos de color, porque cada uno tiene sus bondades. Entonces queríamos mostrar con un par de ejemplos verdaderos donde se ven, digamos, la diferencia entre, en este caso, modelo RGB, HCL, que es muy parecido al HCB, solamente que cambia el parámetro valor que estaba antes en el HCB por un valor de luminancia, pero conserva las bondades que nombré antes del modelo HCB. Y el modelo IV que lo definimos. Por eso definimos un poco esos modelos de color para ahora cuando mostremos estas pruebas, tengan un poco de idea por qué pasa cada cosa, aunque yo te la voy a comentar igual. Queríamos aclarar que todas estas imágenes que se van a ver ahora y esto pertenecen a una tesis de máster de una universidad de España, que la tesis es de John Aristondo de Echeverría. Queríamos aclararlo porque, bueno, obviamente es una tesis, hay que dar los derechos de autor a quien corresponde, y está la tesis, el link de la tesis en la bibliografía, porque yo creo que después Fabio le va a pasar los PowerPoint a todos, o bueno, nosotros lo pasaremos, así que si alguno después la quiere leer, yo se la recomiendo porque es muy interesante. Bueno, ahora sí, si querés pasar. Bueno, la tesis trataba de básicamente un robot recogedor de pelotas, que básicamente lo que hacía era reconocía las pelotas por color y por forma. Primero por color, identificaba si correspondía con el color que se buscaba y después analizaba la forma de eso que se veía. Bueno, lo que se hacía era, digamos, una vez que se tomaba con una cámara en el robot la imagen de la pelota, se le aplicaba un filtro de color para discriminar cierto color. Entonces, acá tenemos, digamos, las tres pelotas, bueno, lo están viendo ustedes, color amarillo, azul y rojo, y abajo se puede ver el filtrado en orden de amarillo, azul y rojo. Entonces ahí se puede ver la forma que queda, digamos, delimitada, y eso es lo que después, con otro algoritmo, John lo que hacía era ver si cumplía con una forma circular, digamos. Entonces discernía si era o no una pelota con cierto criterio. Bueno, esto es con modelo RGB, por ahí ahora ustedes no ven nada tan impresionante, pero ahora van a ver la diferencia, ponerle con modelo IV. Ya ven como un poco en el color amarillo y en el color rojo se ve como un poco más definida la pelota, y esto es por lo que yo le comentaba de que el modelo IV se adapta bastante bien a los cambios en la iluminación, porque fíjense que en las pelotas se ven que en la parte de abajo, que naturalmente tiene cierto sombreado. La pelota azul sigue viéndose más o menos, pero las otras pelotas mejoraron significativamente su contorno. Si querés pasar, van a ver que con el modelo HCL es mayor la diferencia y se nota mucho en el color azul. Y van a notar también incluso cómo toma los colores del fondo incluso. De ahí creo que hay una silla con una campera colgada y unas cosas azules atrás, como las reconoce también. Bueno, con este modelo también porque tiene esa bondad de cómo está definido en base a la percepción humana,
se adapta muy bien a los cambios en la iluminación. Si querés pasar, Mati. Bueno, y él a lo último, digamos, cuando hace la conclusión de todas las pruebas que hizo, arroja un par de gráficos para comparar la eficacia con un modelo u otro. Bueno, ahí está el gráfico, ustedes lo pueden ver. La diferencia no es tan sustancial, pero sí se ve que IUV y HCL se destacan un poco sobre el RGB. Por eso quería destacar que no es que un modelo es mejor que otro, sino que un modelo sí es mejor que otro, pero en ciertas aplicaciones. Por ahí el RGB es mejor para sistemas informáticos, pero para aplicaciones en la vida real quizá el IUV o el HCL son más indicados. Y por último, si adelantás una más, que es la última diapositiva, acá él hizo un gráfico sobre bueno, la eficacia según el color de la pelota, y es interesante ver por qué el azul, ahí él hace una aclaración, comenta por qué se da una efectividad tan baja con el azul, y es porque es muy difícil discernir entre las variedades de azul, como que hay muchos colores que se pueden englobar dentro de la gama del azul. Entonces, es como que es difícil fijar el parámetro para decir qué es azul, por así decirlo. Y si nos ponemos como muy restrictivos a una cierta tonalidad, por ahí por la iluminación muchas veces, ese color que nosotros queríamos tomar no lo va a tomar el software. Entonces, bueno, por ahí el azul no es muy indicado para esta aplicación, pero bueno, está bueno para ver que también, digamos, las condiciones afectan al funcionamiento. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención y bueno, este último link que se ve acá es el de la tesis de máster. Así que si alguno quiere leerla, está ahí disponible, es muy interesante, se la recomiendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Digamos, una acotación, tanto para el grupo anterior como para este. El lumen es una unidad de energía luminosa. La unidad de intensidad luminosa es el lux, ¿tá? Y se aplica el mismo criterio que vimos para el vector de Poynting. ¿Estamos? El vector de Poynting te da la intensidad de una onda electromagnética. La intensidad de una onda electromagnética en el rango del visible, la unidad que vamos a utilizar es el lux, mientras que el lumen es una unidad de energía luminosa. ¿Tá? Después habría que revisar un poco las definiciones de luminancia que utilizaron en las presentaciones. ¿Por qué? Porque la luminancia hace referencia a la luz que proviene reflejada desde una fuente, y la luminancia como tal se la suele medir en lux, y el instrumento que se utiliza es el luminancímetro, que es una medición, digamos, cuando hablamos de luminotecnia, la luminancia es una medición de intensidad luminosa, pero reflejada desde un objeto. ¿Tá? La energía luminosa la medimos en lúmenes, nada más que como para hacer una aclaración, y que ahí podrían controlar esa definición de luminancia que dan, a qué hace referencia, si a la energía luminosa o a la intensidad de luz emitida por la fuente, porque en este caso estamos analizando fuentes que emiten luz, tanto en el RGB como en los otros modelos. ¿Tá? Entonces ahí habría que acotar un poquito esa definición de luminancia, que puede tener un significado diferente en el tratamiento digital de imágenes. ¿Está? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? La verdad que estuvo muy bien, me gustó mucho la presentación, bien profundizado el tema. ¿Está? Entonces, bueno, pasamos a la última hora. Esperamos que nos manden el link. Perfecto.